Hola a todos, todas los presentes. Vamos a comenzar ahora con la exposición sobre cifios, seres misteriosos del mar. Mi nombre es Florencia, soy médico veterinaria y actualmente trabajo para Fundación Meri y también soy parte de la ONG Pantalasa. Perdón la demora, pero tuvimos unos pequeños detallitos técnicos. Entonces, para comenzar, aquí una diapositiva de nuestras redes sociales de la ONG para que se puedan enterar de las actualizaciones que vamos siguiendo y de las actividades que vamos realizando. Ok, entonces voy a contarles un poco de quién soy yo y qué es lo que he hecho. Bueno, soy médico veterinaria también, como les comentaba. Me metí a esta carrera porque siempre fui un amante de la fauna silvestre y de su conservación. Y bueno, ahí me tuve como la sorpresa de encontrarme que al final fauna es lo que menos ven durante una carrera de veterinaria. Y bueno, entonces eh, realicé mi tesis en el laboratorio de biología animal y ahí volví como a reencontrarme con lo que era la investigación, que es también otra de mis áreas de interés. Ya, bueno, les comento que igual como ser mujer en área de investigación igual es un poco fome, te encuentras con un poco de la parte machista del mundo, y por eso mismo puse esta imagen de que hicieron algunas científicas en el mundo a propósito de las palabras de un premio Nobel de Ciencias, que dijo que habían tres problemas con las mujeres dentro de los laboratorios. El primero de ellos era que ellas te desconcentran, el segundo que ellas se enamoran de ti y el tercero que lloran mucho. Entonces, imagínense esto hubiera pasado el día de hoy, yo creo que van todos a funarlo a su casa. Pero bueno, lo que hicieron estas científicas fue sacarse fotos ridículas en los laboratorios un poco para ridiculizar esta situación. Bueno, también he estado interesada en el área de difusión de ciencia y de educación ambiental, y esa es parte de las razones por las que estoy hoy día aquí hablándoles. También he participado en Mil Científicos, Mil Aulas, que es una iniciativa de Explora de CONICET, y ahí hice charlas en colegios durante el año pasado. Y bueno, aquí pueden ver una foto, que aquí estoy desenterrando un sifio, que más adelante les voy a contar su historia. Y bueno, estas son unas investigaciones científicas en las que estuve participando, y este es el paper que salió de mi tesis de pregrado junto con la de otra compañera. Bueno, ¿por qué estoy aquí? Porque creo que la ciencia debe estar al servicio de la comunidad, y no solamente esto, sino que esta debe surgir desde los problemas de la sociedad e intentar resolverlos. Entonces, debe ser desde y para la comunidad. Y bueno, ahora ya vamos a entrar de lleno en lo que es la charla de qué son los sifios. Bueno, y aquí está nuestro amigo Sifio, que nos va a estar acompañando durante esta charla, que está aquí bien indignado de por qué no saben quién es él. Bueno, en primer lugar, los sifios son cetáceos. Y bueno, ¿qué son los cetáceos? Aquí podemos ver una imagen de la mayoría de los cetáceos del mundo. Los que van nadando hacia la derecha de la pantalla son los grandes cetáceos o ballenas verdaderas, también como se llaman, que son las que poseen estas eh, placas de queratina o barbas, también como se les conoce. Y los que van nadando hacia su izquierda son los odontocetos. Esta es la primera gran división que se puede hacer de los cetáceos. Entonces, los de la izquierda tienen barbas y los de la derecha tienen dientes. ¿Ya? Y aquí bajito están seleccionados los sifios. Entonces, los sifios son mamíferos marinos, son cetáceos, pertenecientes a la familia Siphidae, que ese es su nombre taxonómico, y son un grupo muy diversos. Existen alrededor de 23 especies reconocidas hasta la fecha. Solo recientemente, el año pasado, se descubrió la última especie, el Veradius minimus, que bueno, ya les voy a estar comentando un poco más sobre él más tarde. Entonces, esta es la familia más desconocida de cetáceos que existe y de las más diversas. Son el grupo más numeroso después de los delfines que se encuentran aquí arriba.
Y bueno, la característica de los cetáceos es que pasan toda su vida en el mar, a diferencia de otros mamíferos marinos, y aquí traje de hoy día representante a los chungungos, que ellos sí viven parcialmente en la tierra, duermen en sus cuevas mientras se alimentan en el mar. Hubo una charla de chungungo esta semana para que la revisen si que quieren aprender más de las nutrias de mar. Y bueno, los cetáceos son mamíferos, como les comentaba, y bueno, lo que sabemos de siempre de los mamíferos, que sus características son que las hembras tienen glándulas mamarias, que en algún estadio de su vida tienen pelo y que nacen por crías vivas. Pero hoy quiero como plantarle la semillita de volvernos un poco críticos de los conocimientos, y dado que siempre hay especies que no cumplen con las características que las definen. Y por ejemplo aquí les traje los ornitorrincos y los equidnas, que si bien son mamíferos, ellos nacen por huevos. Entonces se burlan un poco de esta característica clásica que conocemos de los mamíferos, de que nacen por crías vivas. Bueno, si bien las crías maman de las glándulas mamarias de sus madres, estas glándulas mamarias son un poco distintas, dado que las hembras no tienen pezones y entonces las crías tienen como que succionar a través de la piel. Entonces, bueno, aquí otras características tienen los mamíferos. Bueno, son vertebrados, tienen un corazón con 4 cámaras, tienen 2 pulmones, por ende tienen que todos salir a la superficie a respirar. Son homeotermos, esto es como el término que se conoce siempre como de sangre caliente, que significa que el animal es capaz de producir su propio calor a través de su metabolismo. Y esta característica, que les puede sonar un poco rara, es mucho más decisiva de lo que es realmente un mamífero, que por ejemplo decir que nacen por crías vivas. Todos tienen 3 huesos en su oído interno, que probablemente lo han escuchado por ahí, martillo, yunque y estribo. Ok, entonces, ¿de dónde vienen los cetáceos? Bueno, el tatarabuelo de los cetáceos son los arqueodáctilos. La especie que se considera como el original de los mamíferos es este género, el Indoinus, que era más bien como el tamaño de un gato y con características como de un cerdo. Y bueno, este ser se cree que, bueno, este es como el abuelo de todos los arqueodáctilos, que son jirafas, hipopótamos, caballos, vacas, que arqueodáctilo significa que tienen un número par de dedos. Por ejemplo, las vacas están paradas en 2 dedos. Ya, entonces luego de miles de cientos de años de evolución, de este primer arqueodáctilo se deriva el Pakicetus, que de forma literal se llama cetáceo de Pakistán. Aquí comienzan como el origen que se sabe hasta el día de hoy, que es de dónde vienen los cetáceos. Este era del tamaño de un lobo, con la cara muy alargada, vivía cerca de fuentes de agua, y lo que se cree es que por temas ambientales, de alguna modificación del ambiente, de escasez de recursos, este animal empezó como a acercarse a las orillas y alimentarse de peces muertos, y así comenzó como a acercarse a la vida del mar. Entonces, hace 47,8 años se transformó en, bueno, después de varias líneas, en lo que sería el Ambulocetus, que de forma literal es cetáceo que camina. Este era más parecido a un cocodrilo peludo, pero aquí ya empezamos a ver transformaciones más asociadas a la vida marina. Por ejemplo, tenían eh, membranas interdigitales, etc. Ok, entonces después, 40 a 36 millones de años después, aparecen los cetáceos ya más parecidos a los modernos, porque ya empezaban a tener toda su vida en el mar, a realizar toda su vida en el mar. Y eso. Ok, entonces, ¿de dónde vienen los cetáceos? Los sifios. Los sifios son un poco más tardíos. Algunos creen que son de hace 23 millones de años, pero a ciencia cierta sí se sabe que los primeros fósiles son de hace 16 millones de años. Y bueno, si es que se estaban preguntando cómo eran los sifios hace 11 años, 11 millones de años, aquí hay una ilustración muy buena de Sapicetus gregarius, que es un fósil de sifio, que aquí podemos ver que tenían muchos dientes. Hoy en día los sifios perdieron sus dientes debido a que se cree que ya no los están usando, entonces evolutivamente los fueron perdiendo. Y bueno, estas especies se cree que se alimentaban de peces principalmente.
Bueno, entonces, ¿por qué hablar de los sifios? Bueno, porque aquí traigo algunos datos de los varamientos de Cernapesca entre 2012 y 2019. Hubieron 9 varamientos de sifios, la mayoría de estos de la especie Sifio de Cuvier, 6 de los 9. Uno, Sifio de la Yar, que este es el mismo bichito que le estaba mostrando en la primera diapositiva que yo estaba desenterrando, que fue un sifio que varó el año pasado. Y también, bueno, un sifio de Arnux y un sifio de Gray. Bueno, y aquí traigo más evidencia de que sí hay sifios en los territorios marítimos de Chile. Aquí hay una noticia de 2017 de un sifio que se cree que era un sifio de la YAR también, pero el problema es que este no está en la base de datos de Cernapesca, porque no sé por qué. Ya, y este también otra noticia de un sifio, uno de estos era un sifio perdón, ay, olvidé el nombre, lo siento. Bueno, este es el sifio de Tortel, el que varó el año pasado, y el mismo que sifio del ayer, que les mostré al principio que yo estuve trabajando con desenterrando los huesos. Entonces, yo estuve encargada de redactar el reporte científico sobre el varamiento de este animal, y es la razón por la que tuve que estudiar sobre estos animales tan extraños. Bueno, acá, bueno, les comentaba que trabajo para Fundación Mary. Fundación Mary fueron los que estuvieron a cargo de la carcasa de este animal y asumieron el desafío de ir a buscarlo desde Santiago a Tortel. Se pueden imaginar la logística de traer un animal de 5 metros de largo en un camión refrigerado, así que fue todo un desafío. Así que aquí les traigo un pedacito del tráiler el documental que se llama... La comunidad científica nacional ha estado expectante a raíz del variamiento de extremas especies de este miércoles a pocos metros del poblado de Capitán Quintero. Fueron 2 los animales que llegaron hasta la costa. Lamentablemente, pese a los esfuerzos, uno de ellos falleció tras los intentos de devolverlo al mar. Bueno, ya está ahí nomás, les dejo los spoilers. No, pero lo triste de esto es que a pesar de todos los esfuerzos que se realizaron de traer este animal a una sala de necropsia donde se pudieran tomar todas las medidas posibles para llegar a un diagnóstico, no se pudo saber cuál fue la causa del varamiento ni una causa de muerte certera de este animal. Solo se pudieron descartar las cosas más obvias como una colisión con una embarcación, pero la verdad hasta el día de hoy todavía no sabemos a ciencia cierta qué fue lo que pasó con Tortel. Bueno, ¿qué pasa en Chile? Esta lámina la traigo a propósito de nuevamente plantear la idea de que la ciencia está en constante cambio. Aquí nos dicen que existen 10 especies de cetáceos que se pueden avistar en nuestras costas, pero la verdad es que son 11. Y más encima aquí se equivocaron y pusieron 9, entonces faltan 2. Aquí otra cosa que también, este sifio de Bahamonde cambió de nombre y ahora se llama sifio de Travers o Mesoplodon traversi. Un dato curioso sobre este sifio es que la primera vez que se descubrió la especie fue a propósito de un cráneo que varó en Isla Robinson Crusoe. Entonces aquí voy a agregar las que faltan, que es el sifio pigmeo o Mesoplodon peruvianus. Así que sí, la gente de Perú tiene su propio sifio. También el sifio de Andrew o Mesoplodon boudoni. Bueno, entonces, ¿cuál es el estado de conservación de estos animales? Bueno, es tal el nivel de desconocimiento de estas especies que todas se encuentran bajo la categoría de datos deficientes, es decir, no sabemos, no tenemos datos suficientes de las poblaciones de estos animales, de dónde se distribuyen muchas veces, entonces no podemos saber si es que su conservación se encuentra amenazada o no. Las 2 excepciones de aquí son el sifio de nariz de botella del hemisferio sur, o Hyperidon planifrons, que se encuentra least concern, o preocupación menor, y también el sifio de Cuvier,
que les comentaba, bueno, ahora les comento, que es el que tiene una distribución más amplia y es el más frecuente de avistar. Ok, entonces, ¿cuáles son las características principales de estos cetáceos? Aquí al tiro voy a mencionar la más evidente, que, bueno, no sé si tienen como su imagen mental de la típica cola de cetáceo o una cola de sirena, si es que me está viendo mi sobrina, que tiene este espacio entre medio de la cola, ¿cierto? Como así. Bueno, los sifios carecen de esta escotadura central, entonces su cola es plana. Aquí este video armé para que vieran cuáles son las principales características. Entonces aquí se ve su cola plana. Aquí podemos ver dos individuos de Sifio de Blindly. Esta es la hembra. Y yo sospecho que el que está ahí atrás es el macho, pero la verdad no se alcanza a ver bien. Existen dimorfismo sexual en estas especies. Los machos, la mayoría de las especies, sobresalen sus dientes de la boca. Entonces así se pueden reconocer que son machos. Además que entre ellos pelean y se dejan rasguños, cicatrices en la piel. Entonces esa es otra forma de reconocer un macho. Y aquí vemos una madre y una cría de Sifio de Cuvier, que les contaba que era la especie más fácil de avistar. Y bueno, ver una madre y cría nos hace pensar que este podría ser un terreno de reproducción. Y los adultos de esta misma especie se van aclarando desde la cabeza hacia la cola con el tiempo. Aquí hay un pedacito de un avistamiento muy extraño. En general, les comento el tiro que es muy difícil de avistar sifios, pero aquí en esta oportunidad se pudieron observar 22 sifios de nariz de botella boreal, o sea, del hemisferio norte. Y bueno, como aquí se pueden dar cuenta, ellos son muy gregarios, son muy de andar en grupos, siempre juntitos. De hecho, se sabe que incluso cuando van nadando en las profundidades, van todos juntos. Y eso es muy raro de ver. Los sifios en general no saltan, no hacen ningún llamado de atención. Y esto solo para recalcar lo difícil que es de avistarlo. O sea, imagínense, el agua está como una taza de leche y están desde un dron, entonces es como la oportunidad ideal para verlos, pero son muy difíciles de avistar. Su soplo es prácticamente indetectable. Y bueno, así que se preguntaban quién los depreda. Bueno, aquí la amiga orca es parte de sus depredadores. Aquí va a haber un sifito arrancando de 2 familias enteras de orca. Eso es todo lo que se ve por si acaso, si es que hay niños presentes. Y bueno, ahí está también la orca celebrando después de la comilona que se dieron con el sifio. Bueno, aquí hay un esqueleto de sifio. Esta es la especie que se descubrió el año pasado, que es el Berardius minimus. En general, no, así como una característica que salta a la vista, se ve como un cetáceo cualquiera. No tiene como nada muy distinto. Lo que sí es que los sifios son muy buenos buceadores de profundidad. Pueden nadar incluso hasta 3.000 metros y por más de 2 horas y no tienen ningún problema porque ese es su ambiente. Ellos viven en las profundidades. Y bueno, este es Berardius minimus, se lo presento. Y esta es otra especie del género Berardius, que es el sifio más grande del que se tiene información hasta la fecha. Mide entre 12 y 13 metros de longitud. Y bueno, aquí pueden ver las cicatrices que se van dejando. Bueno, esta es solo una ilustración, pero representa la realidad. Las cicatrices que se dejan los machos cuando pelean con estos dientes como armas. Y bueno, características de la familia, como les comentaba, estas especies tienen dimorfismo sexual. Solo los machos sobresalen sus dientes desde la boca. Entonces, tanto juveniles como hembras son muy difíciles de distinguir, dado la poca información que tenemos de estos animales. Muchas veces ni siquiera sabemos de cómo son los patrones de su piel, como para poder identificar una especie así como, uy, tiene un sifio y es de tal especie. No, es muy difícil. En general es mucho más fácil por los machos porque tienen estos dientes tan distintos y porque tienen, como les contaba, las cicatrices. Bueno, existe una gran diversidad de formas de dientes. Incluso estos son 3 especies del mismo género. Bueno, este es el mismo sifio que varón tortel, un macho de Mesoplodon layardi, y estos animales tienen los dientes más extraños del reino animal, dado que, bueno, aquí no se ve porque creo que este animal tenía una fractura de sus dientes, pero el macho, los 2 dientes le dan vuelta por sobre el hocico. No pude encontrar una buena foto de eso, pero es súper extraño.
Y bueno, es que se preguntan si es que eso les dificulta la alimentación. No, hay estudios al respecto de que CIVIC cree que si bien son capaces de comer presas más pequeñas que las hembras que no tienen esta dificultad, se alimentarían sin ningún problema de todas formas, si no, no hubieran podido adquirir esta característica a través de la evolución. Bueno, entonces también esto nuevamente para recalcar lo distinto que son los dientes, esos nuevamente son todos del género Mesoplodon. Y bueno, aquí para comentar de que se van dejando estas cicatrices. Ok, entonces distribución. La distribución es por dónde se mueven estos animales geográficamente. Entonces los cifios se mueven más que nada en climas templados y fríos, o sea, más hacia subtropicales. Entonces andarían entre esto, los 23 y los 66 o incluso más abajo, llegando a los polos. Existen cifios que andan en climas cálidos, pero si no me equivoco son solo dos especies. Y bueno, además de una que viene a continuación que les voy a mostrar que anda por todas partes, que ya se imaginarán cuál es. El cifio de Cuvier, que les comentaba que era el de más amplia distribución y el más fácil de avistar, y el que también tenemos más registros de varamientos en Chile. Bueno, esta es su distribución. Anda prácticamente por todas partes. En contraste tenemos, por ejemplo, acá el cifio de Shepherd, que si se fijan acá, estos puntitos significan datos de dónde se ha visto que vara este animal, entonces se asume que esta es su distribución, pero francamente no se sabe. Aquí dice el rango posible. Y acá otro ejemplo, los cifios de Berardius, de género Berardius, Berardius bardi en el hemisferio norte y Berardius arnuxi en el hemisferio sur. Y los cifios nariz de botella en el hemisferio norte, Hiperodon ampulatus. Esta es la única especie de la que se tiene información de que se haya realizado caza industrial de estos animales. De las otras especies no se sabe si se han cazado para alimentación. Y un dato muy triste al respecto es que los balleneros descubrieron que estos animales tenían como una estrecha vínculo entre ellos, porque se dieron cuenta que cuando arponeaban a uno de estos individuos, toda la familia se quedaba ahí expectante esperando a que muriera. Entonces aprovechaban este tipo de conductas para matarlos a todos juntos. Un poco el dato triste. Y bueno, aquí el Hiperodon planifrons, que es del hemisferio sur, que es el cifio de nariz de botella del hemisferio sur, y que tiene prácticamente la misma distribución del cifio de Layard, que es nuestro amigo Tortel. Ok, entonces, ¿dónde habitan estos animales? Al principio se pensaba que eran especies pelágicas, es decir, que eran de alta mar, pero hoy en día se sabe que son más bien animales de las profundidades, es decir, que su hábitat normal es entre los 1000, 2000, 3000 metros. Entonces debemos considerar a los cifios como animales de las profundidades que solo algunas veces salen a respirar. Estos hábitats están asociados a lugares de batimetría compleja, es decir, que el suelo marino tiene tales características que permiten que haya una mayor biodiversidad, es decir, por ejemplo, cerca de montes marinos. Bueno, y para poder como ejemplificar las condiciones en las que viven estos animales, voy a mostrar este videito que muestra cómo aumenta la presión a medida que uno va yendo hacia más profundo en la columna de agua. Entonces, pusieron una cabeza de polietileno amarrada en un submarino y en la columna acá a la izquierda les va a aparecer la profundidad. Ahí viene. Entonces, acá está la cabeza normal y esta es la que se va sumergiendo. Entonces, va aumentando la presión a medida que se va sumergiendo y eso hace que disminuya la cabeza, el tamaño de la cabeza. Y bueno, aquí se ve que a 3000 metros la presión es 300 veces mayor que la superficie. Ese es el hábitat de los cifios.
Ok, entonces recordemos que la luz penetra con suerte, con mucha suerte, los primeros 1000 metros de la columna de agua. Entonces, ¿cómo lo hacen estos animales para reconocer su territorio y para encontrar sus presas? Aquí les traje un pedacito de Buscando a Dory que lo puede explicar mejor que yo y de una forma más entretenida. ¿Podrías bajar un poco el tono por ahí? Me duele la cabeza. Entonces, la ecolocalización es una característica que tienen todos los odontocetos, como esta beluga. Todo lo que dices sobre mí. ¿Qué es la ecolocalización? Pues Bailey puede lanzar llamadas con la cabeza y el eco lo ayuda a encontrar objetos lejanos. ¿Qué pasó? Pero, por lo visto, aún está curándose. A ver, que ya sé que estás hablando de mí. Es verdad que no puedo ecolocalizar. Otra vez la misma conversación. Me di un golpe súper fuerte en la cabeza, pero mira lo hinchada que la tengo. No puedo, tu cabeza es grande por naturaleza, eres una beluga. ¿Ecolocalización? ¡Ay! Como si fueran las gafas más potentes del mundo. ¿Qué? Son gafas. Te pones en plan, y luego ves cosas. ¿Por qué es eso? Anda. Qué interesante. Oigan, oigan. Ahí ya veo algo. Aquí voy. ¡Oh, sí! ¡Puedo ver la cuarentena! ¡Esto sí que es brutal! ¡Puedo ver todo! ¡Y te veo a ti! ¡Ya te encontró! ¡Mi vida se ilumina! ¿Puedes verme? Ay, lo siento, no funciona así. Ok, entonces, bueno, este claramente no es un sifio, pero imaginemos que lo es. Los sifios se alimentan principalmente de calamares, pero también se sabe que se alimentan de peces y de crustáceos, en menor medida. Entonces traje aquí algunos representantes, algunos del género Gonatus y Teutobuenia, que son parte de su alimentación. Entonces, ¿cómo ocurre este proceso de ecolocalización? Los odontocetos tienen estas estructuras que se llaman monkey lips, que entonces el cetáceo emite un sonido muy agudo a través de este órgano que se potencia a través del melón, que no es más que nada que una estructura muy grasosa que hace que aumente la señal emitida por ellos. Entonces, este sonido choca contra el objeto que está analizando y el eco que se devuelve le permite al animal percibir que lo percibe a través de su mandíbula y llega hasta su oído, puede hacerse una imagen de cómo es su entorno y cómo es la presa. Lo que se sabe es que cuando están en un primer momento forrajeando, es decir, alimentándose, están emitiendo clics muy pocas veces por segundo, así como buscando, pero a medida que se van acercando a esta presa, aumenta la frecuencia de estos trenes para tener una idea más en vivo de qué es lo que está ocurriendo a esta presa mientras se acerca a comerla. ¿Cómo realizan esta alimentación y por qué se cree que no necesitan dientes? Estos animales se alimentan principalmente de succión. Esto es una hipótesis, dado que nunca se les ha podido ver alimentándose en vivo. Imagínense lo difícil que es llegar a 3000 metros, se requiere de mucha tecnología, y más encima pillarlos alimentándose, es difícil. Entonces, estos animales succionan su presa y por eso no requieren dientes. Y aquí abajo tienen unos pliegues gulares que se cree que les ayudarían a aumentar la presión interna de la boca para realizar este proceso de succión y hacer como un efecto de pistón. Entonces, así se tragan su presa. Ok, entonces aquí tenemos un sifio que viene desde las profundidades, viene a la superficie y respira. ¿Cuánto tiempo se permanece en superficie? Depende de qué es lo que va a hacer después. Y también depende de qué es lo que está haciendo este animal. ¿Está socializando? ¿Está arrancando de un depredador? ¿Está relajado, tranquilo, descansando? Al igual que nosotros, su frecuencia respiratoria se adapta a sus requerimientos energéticos. Por ejemplo, nosotros cuando salimos a trotar, también aceleramos nuestra respiración porque requiere más oxígeno en nuestros músculos.
Entonces, de las cosas que se saben, nuevamente hay pocas cosas que sabemos de estos animales. No sabemos, por ejemplo, cuál es la cantidad de oxígeno que tienen cuando se encuentran en las profundidades, cuánto oxígeno tienen en sus músculos, pero lo que sí se sabe es que mientras más requerimientos de oxígeno tenga un animal, menos oxígeno se almacena en sus pulmones. Los sifios tienen pulmones relativamente pequeños para su tamaño, entonces este oxígeno se almacena más en zonas específicas de sanguíneas o en los músculos, o en los músculos. Entonces recordemos que, bueno, de partida el sifio se lleva la medalla de oro del mamífero que es mejor buceador, el que lleva mayores profundidades y por mayor tiempo. Para que se hagan una idea, el récord de buceo con oxígeno en humanos es de 330 metros, si es que no me equivoco, y estos llegan a 3000. Entonces es una gran diferencia. Incluso llegan más abajo que los cachalotes. Bueno, de su historia de vida, bueno, esto se basa en estudios energéticos que se han hecho de estos animales, porque claramente no se ha podido hacer un seguimiento de la historia de vida de los sifios. La gestación es de 1 año para la mayoría de las especies. Tienen pocas crías, una cría, como la mayoría de los cetáceos. Realizan el destete al año y, bueno, las excepciones son los sifios de Berardius, que tienen gestaciones de 1,5 años, pero el destete es a los 6 meses. Y la excepción, perdón, sería también los... el más común de ellos, acabo de olvidar su nombre, perdón, muchos sifios. Pero bueno, cuando recupera el nombre, ellos hacen las lactancias de 3 años, o sea, imagínense, pobres madres. También se cree que las madres se hacen cargo de estos niños, de sus crías hasta mínimo 1 año, pero se cree que el cuidado parental es mucho más largo. Y bueno, la madurez sexual alcanzarían aproximadamente a los 10 años, es decir, que su aparato reproductor y endocrino está listo para reproducirse, pero que su cuerpo esté capaz de engendrar descendencia, eso viene después. Esa es la madurez zootécnica, como se denomina. Un dato extraño es que en la especie de los géneros en las especies del género Berardius, las hembras, no se ha podido observar hembras longevas. Entonces se sospecha que la expectativa de vida de las hembras es menor a la de los machos, pero no se sabe por qué y tampoco se está seguro de esta información. Otra cosa que se me olvidó decir es que en estudios hechos en delfines, que tienen, bueno, los cetáceos tienen estrategias de vida similares, es decir, pocas crías, largo cuidado parental, largas crianzas de los padres a los hijos. Entonces, cuando ocurre algún problema con la población, es decir, por ejemplo, hay una escasez de recursos, las que siempre van a estar más en peligro, por ejemplo, o sea, por decirlo de alguna forma, son quienes tienen mayores requerimientos energéticos, por ejemplo, las hembras preñadas y lactantes, y las crías, pues, que también tienen muchos requerimientos energéticos porque tienen que crecer. Estos siempre van a ser los animales más susceptibles frente a un estresor en su ambiente. Entonces, la pérdida de una cría es dañino para una población porque significa todo este esfuerzo que hubo para que este animal llegara a ser adulto que no se pudo completar. Ya, en cuanto a su organización social, nuevamente es poco lo que se sabe. No se sabe, por ejemplo, si es que existe como una jerarquización de estos animales. Lo que sí se sabe es que en general andan en grupos de la hembra con la cría que depende de ella y al menos un macho. También sabemos que podemos dividir en dos los géneros de esta familia. Por un lado estarían los géneros que son capaces, que se pueden encontrar más o menos frecuentemente en números de 10 o más de 10, y que serían los de Indopacetus y Berardius. Y están los que es muy difícil, muy raro de avistar entre 3, 5 individuos, y ya 10 es casi muy, muy difícil verlo en esos números, que son los de género Hiperodon, Mesoplodon y Ziphius.
Bueno, para ir ya finalizando, ¿cuáles son las amenazas para la conservación de estos animales? Bueno, todos estos que están acá son temones de por sí, cada uno merece una charla exclusivamente para hablar de ellos, pero vamos a dar una pincelada un poco de cada problemática de estas. Bueno, partamos por la contaminación acústica. La contaminación acústica es la principal razón por la que se ha estudiado los sifios en este último tiempo, dado que debido al aumento del uso de radares de frecuencia media han aumentado hubo un aumento de las variaciones masivas de especies de sifios. Y ahí recién como que la ciencia empezó a decir como, oh, ¿quiénes son estos animales y por qué están varando en tantas cantidades? Bueno, ahí se vio que estos son principalmente susceptibles a la contaminación acústica, a los radares, a las exploraciones submarinas, a las explotaciones de petroleras, todo este tipo de ruido en el mar, ellos son muy sensibles a ello. Recuerden que el sonido en el agua se transmite mucho mejor que en el aire. La luz es para el aire como el sonido lo es en el mar. Los sifios dependen, y los cetáceos en general dependen de comunicarse a través del sonido. Y bueno, si quieren saber más de este tema, les recomiendo este documental que se llama Sonic Sea. Muy bueno. Bueno, la pesca industrial, muchas veces hemos escuchado de los daños asociados a la pesca industrial, debido a que la sobreexplotación de los recursos a la escala que se hace no permite que sean sustentables y destruye los ecosistemas. Aquí traje un ejemplo de la pesca de arrastre, de cómo va destruyendo los ecosistemas del fondo marino, que serían el potencial hábitat de estos animales. Voy a hablar otros efectos importantes de la pesca industrial en las próximas diapositivas. Otro temón que también está muy de moda es la contaminación física. Cada vez nos volvemos más conscientes del daño que causa el plástico. Han habido sifios de Cuvier, ese era el sifio de Cuvier, perdón, ese era el que realiza lactancias de 3 años. Sifios de Cuvier que han tenido restos de plásticos en su interior, eso es lo que se tiene información hasta el momento, o lo que yo sé, si alguien sabe otra cosa. Pero bueno, la verdad es que el plástico es solo la punta del problema. Hoy sabemos que los plásticos son un medio para el que se asocien contaminantes químicos, entonces estas problemáticas siempre están todas ligadas, conectadas entre ellas, y además se sabe que a los plásticos se pueden adherir bacterias con genes de resistencia, entonces también nos dificulta el tema de la resistencia a antimicrobianos, por ejemplo, que también es un temón. Bueno, otro temón es el cambio climático. Bueno, cada vez nos damos cuenta de cómo va aumentando la temperatura en la Tierra, ¿cierto? Hace poco tuvimos los días de abril más cálidos de la historia. Esto va a solo seguir ocurriendo y bueno, no afecta solamente a nosotros, sino que también afecta al mar, que es el principal arma o buffer que tenemos como arma de mitigación frente a este problema tan gigante. Pero el problema es que el mar, a medida de que absorbe este exceso de calor, se va calentando también y los efectos que va teniendo son pérdida de oxígeno para las especies, además de acidificación del mar, que eso afecta a todos los organismos que tienen concha, y bueno, a los corales también. Bueno, la contaminación química, todos los años se van creando nuevas sustancias químicas, las que no son probadas para sus efectos en los posibles efectos adversos que tengan para el ecosistema, ni para las especies, y mucho menos tenemos idea de cómo estos contaminantes interactúan entre sí. Entonces, este es un problema enorme. Todos los días estamos utilizando químicos que no tenemos idea del impacto que tienen. Pónganse a leer las etiquetas de, no sé, su desodorante, su pasta de dientes, su champú o con qué trapean el suelo, y probablemente 3/4 partes de los ingredientes que están ahí los desconocemos. Bueno, también otro problema que puede afectar a los cetáceos y a los sifios en específico esta vez son las floraciones algales nocivas. No supe qué imagen poner, así que puse una imagen de tortel,
¿Podría haber sido una posible causa de muerte de este animal? No lo sabemos, porque para poder llegar a este diagnóstico se necesitan muestras de tejidos muy frescas, y lo que no fue el caso de este animal, que se encontraba en estado de descomposición intermedio. Y bueno, otra temática también importante es la colisión con embarcaciones. Había leído un paper sobre las cicatrices que quedaron en una cifia de Cuvier, que tuvo una colisión con una embarcación, pero no pude encontrar ese paper para poner esta imagen. Esta imagen es de una ballena jorobada, bueno, también las impactan a ellas. Y bueno, las embarcaciones no solamente son fuente de colisiones, sino que también de contaminación acústica. Todos los años van aumentando el transporte marítimo. De hecho, si no me equivoco, cada 5 años se duplica el transporte marítimo. Entonces, esto también es un temón que debemos abordar para la conservación de las especies marinas. Bueno, entonces, uno de los grandes problemas que tiene la pesca industrial es la pesca incidental, o el bycatch. ¿Qué es el bycatch? Es la pesca de animales que no eran el objetivo de la industria. Por ejemplo, yo quiero pescar atún y me cae una tortuga. Eso es bycatch. Y bueno, aquí les voy a mostrar el caso de un registro que existe de pesca incidental de una hembra de Cifio de Cuvier en el año 2009 en la zona de Tal Tal. Aquí podemos ver que la hembra cayó en la red y murió, producto de la pesca. Bueno, otra de las consecuencias terribles que tiene la pesca industrial es el abandono de las redes o, bueno, la ruptura de estas. ¿Qué es lo que pasa una vez que anda esta red flotando por el mar sola? Bueno, tiene dos opciones en un principio, que se ponga por sobre un arrecife de coral y lo ahogue y por ende mate todo el ecosistema que se encuentra ahí, o su opción de ir a la deriva pescando animales, matándolos, y una vez que esta red tiene suficiente peso, cae hasta el fondo marino, donde ahí los organismos que habitan en el suelo es un manjar para ellos, todos estos animales que les trae esta red. Se comen todos los animales, los restos orgánicos que hay aquí, y la red vuelve a flotar. Entonces tiene su propio ciclo dentro del mar. ¿Y cómo romper este ciclo? La única forma es que vaya un humano y eh, tome esta red y le dé un propósito. Igual ahora han habido iniciativas al respecto, hay gente que está haciendo lentes de sol, de redes de pesca, hay ese tipo de iniciativas que son muy buenas, pero de hecho la mayoría de los plásticos del mar son asociados a la pesca. Entonces también este es un problemón. Y ya para terminar, ideas finales para que se lleven a sus casas. Recordar que la familia Cipidae es la familia más críptica de los cetáceos, que son muy difíciles de avistar, que como les contaba, sus soplos son prácticamente imperceptibles, casi no hacen ruidos ni aspavientos cuando rompen la superficie marina para salir a respirar. Es una familia muy diversa, de 5 géneros, 23 especies, son muy buenos buceadores de profundidad, viven en las profundidades y habitan las zonas templadas y frías. Son animales muy gregarios, ecolocalizan y que potencialmente se encuentran bajo diversas amenazas, ya que, como les comentaba, no tenemos información sobre en qué estado se encuentran las poblaciones. Y aquí está Chipito diciendo que no se vayan a olvidar de él y de su familia. Nuevamente, ojalá nos puedan seguir en redes sociales, ONG Pantalaza en Facebook, ONG Rayo Bajo Pantalaza en Instagram y Pantalaza ONG en Twitter. Muchas gracias por su atención y bueno, ahora voy a revisar las preguntas. Hola. ¿Cifios o cifios? Cifios con Z. Según Google, son cetáceos odontocetos, sí. Es una muy buena descripción. Ay, no puedo bajar.
¿Cómo saben que tenía ese patrón de color el sitio primitivo de la foto? Buena pregunta, Katy MRA. La verdad yo creo que fue solo la imaginación del ilustrador, porque en base a las osamentas que puedes obtener de un animal, olvidé la palabra, pero de cuando se encuentran enterrados y sacan los restos de hueso, no tienes idea de cómo era el patrón de piel, así que yo creo que fue algo que dejaron a la imaginación del ilustrador. Ay, sí, quedó como pegado. ¿Cuánto miden? Bueno, la especie más pequeña, que es el Sifio pigmeo, mide 4 metros y la especie más grande, que es el Berardius bardi, mide entre 12 y 13 metros. Y el que varó en Tortel el año pasado medía 5,2 metros, que es como de los... El Mesoplodon layardi, o Sifio de Layard, es la especie más grande dentro de los del género Mesoplodon. Puede llegar a medir 6 metros. Eh, ¿Qué preguntan al respecto? Ah, bueno, respecto a los sitios que vararon en Tortel, bueno, como se mostraba en el trailer que puse, en un principio llegaron 2 sitios a la costa, lo que es muy extraño. Se llama un varamiento fuera de hábitat, porque sabemos que los sitios son de profundidad y en Caleta Tortel la profundidad promedio son 600 metros, por ejemplo, ahí en la costa. Entonces, estos animales se encontraban fuera de su hábitat. Eh, Solo uno de ellos falleció, dado que el otro se quedó como a distancia viendo qué pasaba. En un momento se acercó un poco más, al parecer bajó la marea, entonces Capitanía de Puerto lo que hizo fue tomar el animal y llevarlo mar adentro, y donde se quedó desde este lugar como observando la situación, creemos. Eh, pero luego cuando muere solo uno, que es el que yo llamo Tortel. Eh, Se tomaron muestras de virología y de bacteriología, las que se llevaron a una universidad en España, que aún no se analiza, no tenemos los resultados de esto, pero así a priori lo que se pudo ver en la necropsia, se pudo descartar colisión con embarcación y otras, pero las posibles causas no saltaron a la luz. Los únicos resultados que se pudieron encontrar en la necropsia fueron un parasitismo por un parásito eh, que si no me acuerdo es Filobotrium. Tenía un absceso cercano a la vejiga, tenía un hematoma en la parte dorsal, delante de la aleta dorsal. Entonces, sus lesiones no eran como indicativos de, tuvo una pelea o se lo intentó comer una orca. No pudimos saber cuál fue la razón del varamiento, pero sospechamos que tenemos muchas sospechas. Puede haber sido una floración algal nociva, podría haber sido una pelea con otro macho que lo mató, podría haber sido una contaminación acústica. Eh, lo único que pudimos descartar fue la colisión por embarcación. Así que eso todavía se desconoce, porque el animal estaba en buena condición corporal, tenía alimento en su estómago, entonces como que no parecía ser una enfermedad como degenerativa, por ejemplo.
Estoy bajando para encontrar las preguntas. Ya, preguntan Michelle Poblete Bernal, ¿qué estrategia tienen estos animales para soportar esa presión? Es una muy buena pregunta, la verdad yo lo desconozco. Solo me imagino que el volumen de sus cuerpos y la cantidad de grasa que tienen a su alrededor impide que sean comprimidos o que simplemente tienen en su interior adaptaciones para no ser comprimidos, pero la verdad lo desconozco. Tampoco he encontrado información al respecto, más que, por ejemplo, tienen mayor capacidad de almacenar oxígeno en los músculos o en otros tejidos. Francisca pregunta si es que viven a esta profundidad, entonces son ciegos. No, no son ciegos, solo que a esa profundidad necesitan de otros sentidos para poder ver, como les comentaba, la ecolocalización. Pregunta Gabriela Gómez si supimos algo de los resultados. No. Como les comentaba, la necropsia no arrojó ni una causa de muerte certera, ni una causa del varamiento. Porque, por ejemplo, tratamos de ver la hipótesis de contaminación acústica y la verdad, para poder llegar a ese diagnóstico, tienes que llegar al animal con menos de 12 horas desde el varamiento. Y imagínense lo difícil que es después de que alguien dice, oh, esto no es un delfín normal, es un sifio. ¿Quién quiere venir a investigarlo? Movilizar recursos para coordinar, ir a buscar un camión congelador para que llegara a Caleta Tortel. La gente que no es de Chile, Caleta Tortel está muy lejos, muy lejos y muy aislado. Es muy difícil llegar ahí, solo se puede llegar por avión o por barcaza. No hay una conexión directa desde el continente para llegar a Aysén. Um, Bueno, un poquito sobre el famoso sitio de Héctor. Bueno, me preguntan, aquí Montserrat pregunta por los sitios de Héctor. La verdad no he estudiado tanto sobre esta especie. Sé que son también mesoplodón, al igual que el layar. También sé que varó hace uno también el año pasado en las costas de Coquimbo, pero que las causas de muerte de este espécimen que varó se cree que fue una pelea. Esta fue una hembra que poseía unas fracturas en, si no me equivoco, en la parte occipital del cráneo. Y eso es como todo lo que les puedo contar ahora a priori de Sifio de Héctor. No, más de lo que ya les conté, algo más específico de ellos, no, no sé. Aquí Francisco Riquelme Tapia pregunta si hay registros en Chañaral de Aceituno. Yo la verdad lo desconozco. Esta imagen del bycatch que hubo, que mostré, es de Taltal, que es más al norte de Chañaral. Estuve hablando con un amigo que está trabajando allá y que está trabajando con pescadores, y él me cuenta que sí, que al menos en la zona de Antofagasta, la gente los conoce como cabezones y que sí, los avistan y que creo que tienen avistamientos en esta época, lo que me contaban. Pero más allá de eso, en Chañaral no, no sé si han habido registros. Francisco Riquelme Tapia pregunta, ¿dónde hay registros en Chile? Bueno, puedes poner en Google varamiento cernapesca y ahí puedes filtrar por cetáceos y ahí buscan los sifios. Yo hice eso y me salieron los resultados que les conté, que eran los 9 varamientos entre 2012 y 2019,
La mayoría son en el sur, pero no recuerdo de dónde eran los 9, la verdad. Les puedo hablar como de lo que yo tengo información, que es de Mesoplodon layardi. La mayoría de los registros de layard son en el sur, extremo sur de Chile, la mayoría de ellos en Magallanes y Tierra del Fuego. Y solamente hay 2 registros que se escapan de esa zona, que son Tortel, que estuvo en Aysén, y el varamiento más al norte que se ha registrado de Mesoplodon layardi es en Constitución, cerca de Concepción, al norte, al sur o al norte de Concepción, no me acuerdo. Francisca Rodríguez dice, cuéntanos un poco de la necropsia o varamiento. Ya, entonces fueron a buscar a Tortel hasta Tortel, lo trajeron en un camión congelador. Tuvieron que esperar hasta que el animal se descongelara para poder realizar la necropsia. Y ahí, de verdad, yo no pude estar en la necropsia porque yo entré a trabajar a la fundación un mal tiempo después de que esto pasó. Yo por eso yo estuve cuando desenterraron los huesos para poder donarlos al museo. Pero lo que se hizo en la necropsia fue el protocolo que tiene Amebefas para odontocetos, y también se siguió el protocolo de Ascovans, que es una asociación europea. Y nada, pues lo que yo sé es que se dividen en equipos porque estos animales son tan grandes que no puede hacerlo una sola persona, entonces hay gente preocupada de el torso y otra gente preocupada de abdomen, y ahí se van dividiendo, tomando muestras, analizando los tejidos, etcétera, etcétera. Así a priori lo que me acuerdo de los hallazgos era dos quistes de un parásito, un absceso que tenía en la vejiga, tenía contenido en las pleuras tenía contenido en el tórax, pero la verdad este contenido no necesariamente se asocia a una patología, sino que puede ser un artefacto de lo que se denomina que producto de la congelación del animal y la descongelación. A veces aparecen ciertas lesiones que nos hacen creer que son lesiones, pero en verdad están asociadas al congelamiento o a la misma necropsia, o sea, al mismo hecho de que el animal está muerto. Entonces ahí es difícil, hay que tener experiencia para poder diferenciarla. Más allá lo que se pudo ver de la necropsia, el animal estaba en buena condición corporal, o sea, es decir, estaba gordito, tenía contenido en su alimento, en su estómago, tenía picos de cefalópodos y tenía otolitos. O sea, algo repentinamente hizo que este animal se desorientara o varara. La verdad es que aún no sabemos cuál fue la causa del varamiento, y esto es triste porque en general es lo que más frecuente ocurre frente a un varamiento. La mayoría de las veces no sabemos qué es lo que pasa con estos animales, pero no deja de ser una excelente oportunidad para tener muestras para poder seguir aprendiendo más sobre estas especies que son tan extrañas. De hecho, la mayoría de las especies de sifios se han descrito en base a varamiento. De hecho, existen especies que aún no se han podido avistar en vivo, sino que solamente las conocemos porque sus osamentas han llegado a las costas. Jasmine Skoll Chirinos pregunta, me dice, ¿mencionaste un sitio de Perú? Sí. ¿Dónde podría ser posible su avistamiento? Bueno, no sé si hay una zona donde pueda decirte como sí, aquí lo puedes ver, pero en general es en zonas de mar abierto donde quizás alguien te pueda decir como, oye, sabes que aquí hay un hotspot de biodiversidad porque hay una surgencia o algo, hay un monte marino. Quizás en esos lugares sería más posible avistar a estos animales, pero la verdad es mucha suerte porque como les comentaba, son muy difíciles de ver, casi no hacen saltos, no son como los delfines que saltan, te muestran la cola,
soplos, etcétera. No, ellos no hacen esas cosas, solo son muy como piola, como decimos en Chile. El soplo que tienen es prácticamente imperceptible, no muestran sus aletas caudales al sumergirse, entonces son muy difíciles de avistar. Eso es la parte triste, lo siento. Bueno, ¿qué información pudimos obtener de Cifio Varado? Bueno, dentro de la fundación hay gente trabajando con contaminantes, metales pesados en específico, y contaminantes orgánicos persistentes, o POPs, como también se denominan. Entonces, bueno, se tomaron muestras y se espera algún día poder saber si es que este animal tenía concentraciones de metales pesados o si tenía algún otro contaminante en sus tejidos que quizás podría haber provocado el varamiento. También tomamos muestras de los otolitos y de los picos de cefalópodos, entonces idealmente podremos identificar cuáles son las especies de las cuales se estaba alimentando este animal. Y también, bueno, mandamos muestras de tejidos a España. Ellos van a hacer pruebas sobre virología y bacteriología, que quizás también podrían orientarnos en cuál podría haber sido potencialmente la causa de muerte. Hay unos, por ejemplo, morbillivirus, que se saben que son una causa de muerte dentro de los cetáceos. Entonces ahí ojalá poder tener más información. Montserrat del Caño dice el sitio de Héctor, ¿dónde lo vieron? Si no me equivoco, fue un varamiento que hubo el año pasado o antepasado en Coquimbo. Pero no lo pudieron ver vivo, lo vieron porque varó y murió. Teresa Becerra Ratón pregunta, ¿cuándo es su época de reproducción? Muy buena pregunta. No se sabe, pero se cree que algunas de estas especies podrían ser migrantes y se cree que esto sería asociado como a épocas de reproducción, pero la verdad no se sabe también a ciencia cierta de si son migrantes o no, ni cuál es su época, ni si tienen una época de reproducción determinada. Podrían reproducirse todo el año, pero no lo sabemos. Daniel Lagos Aristed dice, ¿sabes el por qué los sifios, no sé si todos, presentan un lado del cráneo más desarrollado que el otro, generalmente el derecho, al igual que una desviación del tabique nasal, creo, hacia un lado? Bueno, lo de el desarrollo de un lado del cerebro, la verdad no lo había escuchado, lo desconozco, pero lo que sí sé es que algunas especies tienen el orificio nasal desviado hacia un lado. No sé por qué será esto, lo desconozco, pero es una cosa anatómica. Patricia Rosero pregunta, ¿actualmente Chile cuenta con un protocolo de respuesta a varamientos de cetáceos? Buena pregunta. Se supone que sí. Voy a decir que sí, que existe un protocolo. Ahora que se cumpla, yo no lo sé. La verdad es que a los problemas que yo me enfrenté tratando de buscar información al respecto, es que no existe como una coordinación en quienes trabajan en esto y para tener como una diseminación transversal de la información. Por ejemplo, el varamiento del sitio de la YAR anterior, traté de buscar por todos lados si es que alguien había hecho una identificación genética de la especie, que estaban seguros de que era un sitio de la YAR, y no pude encontrar esa información en ninguna parte. De hecho, cuando estuve buscando entre las noticias y cualquier tipo de información al respecto, en una fuente de información, en unas noticias decían que era un macho y en otras noticias decían que era una hembra. Cuando busqué como entre los archivos de la Comisión Ballena Internacional, decía que era una hembra.
traté de contactarme con quienes habían estado a cargo de este varamiento. Esto fue el año pasado, mandé correos para todas partes, nadie nunca supo responderme. Entonces, si bien existe como una red de respuesta, ¿qué tanto funciona? No lo sé. Y si esta información se transmite, la verdad es que no. Aquí Montserrat pregunta cuántas veces vieron al sifio de Héctor. No sé si es que hubo avistamientos de este animal días previos a que varara o simplemente el animal varó, murió y lo encontraron. Lo desconozco. Alejandra. Alejandra Bejsek pregunta si encuentro un sifio varado, ¿a quién recurro? Bueno, tienes que llamar a Cerna Pesca. Pero si es que sea un sitio se le ocurre varar estos días, lamentablemente yo creo que no va a pasar nada porque debido a coronavirus y pandemia la gente de Cerna Pesca no está saliendo de sus oficinas. Catherine Sáez pregunta si los sitios tienen zonas de alimentación o reproducción en Chile. Bueno, la parte de reproducción, la verdad, no se sabe nada. Si es que tienen zonas de reproducción, si es que realizan migraciones, no se sabe mucho. Si tienen zonas de alimentación en Chile, no lo sé tampoco. Lo único que te puedo decir es que el animal que varó en Tortel tenía contenido estomacal. Ahora, no sé si se alimentó, cuántas horas antes se alimentó, si estaba en territorio chileno o no cuando se alimentó, no lo sé. Es una buena pregunta. Pero de qué andan cifios, andan cifios. Francisco Riquel me pregunta si son migratorios. Bueno, ya dije que se sospecha que algunas especies son migratorias porque se han visto que en costas de África, en cierta época del año aparecen más al norte que en otras épocas. Se sospecha que son migratorios. Pero, por ejemplo, yo he buscado información en la Comisión Internacional de Animales que Migran y no hay información oficial al respecto. Sí, se sabe de qué se alimentan, porque, bueno, perdón, Leandro Miri pregunta, ¿algo se sabe respecto de la dieta de estos animales? Hablaste de que uno de los paramentos encontraron plástico, pero de otros se obtuvo algo de información, sí, se sabe más o menos de qué se alimentan, les comentaba que su presa predilecta son los cefalópodos, o los pequeños calamares, tanto mesopelágicos como de mayores profundidades, pero también se alimentan de peces y de crustáceos. Les mencioné un par de especies, una es Gonatus y la otra es Teutowea, de Teutowenia, de calamares. Marisabel Aguirre Santana me preguntan, ¿dónde han avistado sifios en Perú? O Marisabel, lo siento, la verdad no lo sé, pero lo que te recomiendo hacer es poner en la IUCN lista roja de... y ahí puedes buscar especies de sifios y ahí te salen todos los datos de dónde se han visto varamientos. Pero así como ahora que me acuerde, no tengo idea de qué especies varan en Perú. Me imagino que el sifio peruano debe estar en Perú. Bueno, preguntan nuevamente a quién llamo. Si es que veo a un sifio, Cerna Pesca. Tienen que llamar a Cerna Pesca. ¿Son especies muy raras? Sí, son muy raras de ver. Pero no significa que no anden por ahí. Lo que pasa es que son totalmente ajenos a donde nosotros andamos, po. Entonces, para nosotros son muy raras, pero sí, hay muchas especies de sifios y por ende no debiese ser tan improbable verlos. El problema es que verlos esto es muy difícil. Como les comentaba, que son muy sutiles, que no hacen estos llamados de atención que hacen como los delfines o las jorobadas de saltar, mostrar la cola, etc. Ya, Rick Núñez pregunta, ¿existe algún plan de capacitación y retroalimentación hacia los pequeños y grandes grupos de pescadores
para el cuidado de estas bellas especies? ¿Algún protocolo en caso de que accidentalmente hieran algún ejemplar? No existen capacitaciones ni a los pescadores se les enseña cómo qué hacer en caso de que un sitio caiga en sus redes. La verdad, yo creo que, bueno, yo no soy muy familiar con las técnicas de pesca, pero me imagino que cuando tiran su red y cuando la sacan, la mayoría de los animales ya están muertos, o sea, por estrés o porque en el caso de un reptil o de un sifio necesitan de respirar. Entonces, como, ¿qué hacer si accidentalmente lo hieren? Bueno, si lo está en sus redes y aún está vivo, lo que deben hacer es cortar la red para que el animal salga. Pero como le mostraba en el caso del bycatch que les mostré, el animal ya estaba muerto. Entonces, si bien existen multas grandes por la pesca incidental, lo que finalmente ocurre es que los pescadores sueltan a estas especies para que no lleguen a la costa con ellas y no sepan de que cayeron en sus redes incidentalmente. Y bueno, como de enseñarles, no sé qué tanto podamos enseñarles, siendo que los pescadores son los que andan en alta mar y quienes están más familiarizados con esta especie. Ellos los conocen como cabezones. Entonces ahí siento que igual quizás ellos podrían enseñarnos muchas cosas a nosotros, como en qué épocas del año las avistan, dónde las avistan, qué las han visto haciendo, quizás qué las han visto hacer. Entonces ahí quizás podría ser más que como uno ir a hacer una capacitación, es como cómo nosotros podemos nutrirnos de la experiencia que tienen estos pescadores de vivir prácticamente, han vivido toda su vida en el mar. Y puede que conozcan a las especies mejor que nosotros. Bueno, aquí Vicente responde la pregunta anterior, dice, generalmente el color con el que se representan las especies prehistóricas es elegido por el ilustrador científico, que esté trabajando la representación ilustrada en la especie en cuestión. No podemos saber con certeza qué color fueron los animales prehistóricos, se coloriza según algunos datos y posibilidades, o de frente netamente por el estilo estético del artista. Teresa Becerra Ratón pregunta, ¿no se habrá muerto de viejo? Es una buena pregunta. Para saber la edad de un cetáceo se puede hacer una radiografía de sus dientes y contar las capas, ya sea de dentina o de cemento. En la mayoría de los odontocetos se hace de cemento y en el caso de los, perdón, al revés. En la mayoría de los odontocetos se hace de dentina, pero en los sifios se hace de cemento. Esto no se pudo hacer en el caso de sifio tortel, pero no creemos que haya muerto de viejo, porque en general el animal se encontraba en una buena condición. Bueno, también preguntan aquí qué alimento tenía Sifio Tortella. Les comenté que tenía picos de cefalópodos y tenía toritos de peces. Aún no hemos podido identificar a las especies, pero eso es algo que se viene a futuro. ¿Cuáles son las características que los distinguen a los sifios de otros cetáceos? Pregunta Anemone Nemorosa. Bueno, a simple vista, los sifios tienen una forma fusiforme o con forma de uso, que se denomina, que significa que son más gordos al centro. Su aleta dorsal es pequeña, triangular. La aleta caudal carece de esta escotadura central, como les comentaba, no tiene la típica cola de ballena, sino que es recta. Pero evolutivamente, la verdad, como que ¿qué la diferencia que hace un sifio? Es su origen evolutivo. Derivaron de un ancestro distinto a las ballenas, distinto a los delfines y distinto a las marsopas. Eso es un sifio. Vania pregunta, ¿dónde ha sido la mayoría de los avistamientos en Chile? Bueno, avistamientos como tales, no sé si han visto así como, bueno, lo que les comentaba de los pescadores. Sé que pescadores en Antofagasta han visto, pero es porque solo tengo ese tipo de información, no tengo conexiones con los pescadores de Chile. Pero de los varamientos, tampoco me memoricé en qué regiones vararon. Yo sé de varamientos en Coquimbo,
en Constitución, principalmente en Magallanes y en Tierra del Fuego. Y eso, de los que yo recuerdo. Pero si quieren saber a ciencia cierta, pongan en Google varamientos Cernapesca, les va a salir el Excel con todos los varamientos de los que tiene registro Cernapesca y los pueden filtrar por cetáceos y ahí les pueden salir. Igual ahí hay varios que son así como animales no reconocidos y yo creo que más de alguno de esos debe ser un sitio. Hablaste, Francisco Riquelme dice, ¿hablaste de que vienen asociados a montes submarinos, a registro de especies en Juan Fernández o Rapa Nui? Sí, tengo entendido que sí hay avistamientos en Juan Fernández y Rapa Nui, y de hecho también como les comentaba, el, el sitio de Travers por primera vez fue identificado en un cráneo que llegó a la isla Robinson Crusoe. Entonces sí, es más probable ver sitios en esas partes de Chile que en las costas de Chile. De hecho, desde la costa es prácticamente imposible. Solo sería un animal que varó. La única forma de ver un sitio en las costas de Chile. ¿Existe en Chile algún equipo de expertos en estudiar a estos? Guadalupe pregunta, ¿existe en Chile algún equipo de expertos en estudiar a estos cetáceos en específico? No, la verdad es que no. Solo ha existido gente que los estudia en base a un varamiento que ocurrió. Y eso, desde Fundación Mary también ha estado son un par de personas que hemos estado aprendiendo de esto en base al variamiento de Tortel. Y en el Museo de Historia Natural también hay gente aprendiendo de ellos en base al variamiento que hubo en Coquimbo. Eso es lo que yo tengo a mi conocer. No sé, desconozco de si hay otras personas trabajando con esta especie. Gerardo Barca pregunta, ¿dónde se puede ver el documental Sifio, el último viaje? Eh, la última vez que supe lo estaban mostrando en el Museo de Historia Natural de Valparaíso, en la Expo Cetacia que estaba armándose allá. Esto fue hasta marzo de este año. Desconozco de si sigue hasta ahora con coronavirus, pero de todas formas, Mary después de un tiempo sube todos sus materiales a las redes sociales, así que me imagino que de aquí a final de año va a estar en YouTube y también en la página de Mary. Yo creo que lo más probable. Christopher Jara dice, excelente charla. Muchas gracias, Christopher. Dice, el año pasado en el sector de Playa La Ballena varó un cachalote. Pigmeo o enano, no lo sé. ¿Será posible que también sea ambiente de sifios? Bueno, así como les comentaba, los sifios se llevan la medalla de los mejores buceadores. Son los mamíferos que bucean a mayores profundidades y por mayor tiempo, más que los cachalotes. Pero sí por mucho tiempo se pensó que evolutivamente los sifios y los cachalotes estaban emparentados evolutivamente debido a que ambos eh, eran como desconocidos y de las profundidades, pero luego de hacer más estudios genéticos en profundidad se supo que no están emparentados, pero tienen más o menos dinámicas similares, en el sentido de que ambos van hacia las profundidades. Muchas gracias por sus comentarios de felicitaciones. María Andrés pregunta cuál es la diferencia entre un sifio y un delfín. Bueno, los que les decía, que tienen un origen evolutivo distinto, tienen ancestros distintos, entonces evolucionaron en ecosistemas distintos de un papá, por así decirlo, un tatarabuelo evolutivo distinto. Pero físicamente es eso principalmente lo que les puedo decir, que también se denominan ballenas picudas, porque tienen un hocico muy largo y su cola no tiene escotadura caudal, son súper gorditos y los machos tienen estos dientes muy extraños que sobresalen desde la boca.
Rod Moreno dice, hola Florencia, sobre los varamientos de sitio. ¿Qué piensas sobre la posibilidad de que ejercicios navales que se lleven en secreto en la costa sean otras causales aparte de las conocidas y mencionadas? Artes de pesca, colisiones, etcétera. ¿Habría que analizar el estado de la bula timpánica en animales varados como, como, como indicador? Sí, pues ese es un temón también, el, los ejercicios navales. De hecho, también estuve leyendo de eso al respecto y bueno, yo le pregunté a la gente de la Marina de si sabía de algún acto inusual los días anteriores al que varara el sitio de la YAR. Y la respuesta fue que no, que todo se encontraba en orden y que no había ocurrido nada fuera de lo normal en los días previos. Pero claramente son la Marina y entre el Ejército y todas estas instituciones en las que se organizan para hacer estos ejercicios navales, así que no sé si ellos mismos se hubieran delatado, perdón si hay alguien de la Marina viendo esto, pero sí, claramente esa es una posible causa de varamiento. Y sí, lo que se hace, bueno, lo que yo le digo que hacen es que hay que hacer una resonancia magnética para ver el estado del tejido del tímpano de este animal, de que esté íntegro. Pero la descomposición de este tejido es muy rápida, entonces tú tienes que llegar al lugar del varamiento y en menos de, si no me equivoco, eran menos de 12 horas, menos de 8 horas incluso puede ser. Entonces, como la probabilidad de llegar al lugar a sacarle el oído, fijarlo en formalina y mandarlo en helicóptero para alguien que le pueda hacer una resonancia magnética es súper poco probable y se requieren muchos recursos. Entonces sí, es súper difícil poder llegar a ese diagnóstico, pero muy, muy buena pregunta. Gracias por su salud y por sus felicitaciones. La web que dije es en Google, ponen varamientos Pesca Chile y les va a salir les va a tirar un Excel que ahí está toda la información. Uf, ya, Teresa pregunta, ¿podrías hablar de, de la extinción de las ballenas del Calderón en Chile? Bueno, no hay una extinción de las delfines de Calderón, pero quizás se está refiriendo al varamiento masivo que hubo de 6 hace un tiempo. No lo sé. Si pudiera aclarar un poco mejor la pregunta, te puedo responder. Eso, esas son las preguntas. No sé si tendrán más preguntas. Que está pasada la imagen con el audio como 20 segundos. No sé si tendrán más preguntas por ahí. Muchas gracias por sus felicitaciones y su salud. Traté de hacerla lo más dinámica posible porque me dijeron que había de toda una diversidad de gente mirando estas charlas. Ay, saludo a mis sobrinos que están mirando esto. Lindos. Saludos a Olivia y Vicente, los amo. ¿Ya? ¿Estamos? Parece que no hay más preguntas.
Sí, sí, lo dije. Bueno, habían preguntado de un sitio de dónde se podían ver los varamientos. Nuevamente les digo que en Google ponen varamientos Chile, Pesca y la primera página va a ser un link donde les va a tirar un Excel y ahí les va a salir todos los datos de los varamientos, dónde fue, qué especie, qué sexo, si es que tenía alguna lesión evidente, etcétera. Ya, acá. Bueno, muchas gracias a todos por estar aquí, por estar en cuarentena. Cuídense mucho, cuiden a sus familiares, no salgan si no tienen que hacerlo. Muchas gracias por su tiempo.